Hola, buenas tardes, buenos días a todos y todas los que nos sintonizan. Hoy estamos en Despertares en un webinar más de esta serie de webinars respecto de los objetivos de desarrollo sustentable. Tenemos a un gran invitado, el doctor Luis Armando González Plasencia. Me voy a permitir leer una breve semblanza de su gran trayectoria académica y profesional. El doctor Luis Armando González Plasencia es doctor en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Máster in Law por el Instituto Internacional para la Sociología del Derecho, con sede en Oñati, España, y también es licenciado en Psicología por la UNAM. Es profesor investigador titular B de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde imparte clases en el doctorado en Derecho y en el posgrado interinstitucional integrado en Derechos Humanos. Desarrolla actividades en los posgrados en Derechos Humanos de las Universidades Iberoamericana, Marista de Mérida y de la FES Zacatlán en la UNAM. Igualmente ha sido docente en la maestría en Derechos Humanos en el Instituto de la Judicatura Federal. Por más de 25 años, su interés se ha centrado en los derechos humanos, desde donde ha ocupado el estudio de la política criminal, los derechos económicos, sociales y culturales, así como la inclusión desde 2006. Cabe señalar que desde 2006, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Es un gran profesor, pero bueno, para leer todo su currículum me va a apoyar Eduardo, ¿no? Respecto de lo demás. Pero bueno, si no continúo, ha publicado más de una veintena de trabajos entre libros y reportes de investigación y es autor de más de medio centenar de artículos especializados. Ha aparecido en revistas nacionales y extranjeras. Es presidente de la Academia Mexicana de Criminología, de la que también es miembro de número. Y en agosto de 2018, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala le nombró por unanimidad rector de la Casa de Estudios, cargo que desempeña hasta la fecha. Debo decir que yo estoy muy honrada de tenerlo con nosotros, doctor. Nos impartió clase en la maestría de Interinstitucional de Derechos Humanos. Es un gran profesor. Pero bueno, cedo la palabra a Eduardo, que me va a apoyar en la presentación. Pues nada más decir que quienes hemos tenido el placer de escuchar al doctor Plasencia, sabemos la calidad de ser humano que es, de todo lo que nos transmite, y vamos a disfrutar esta plática, que de seguro vamos a tener un provecho excelente. Si damos adelante, por favor, doctor. ¿Qué tal? Pues muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar en este ciclo que ustedes han armado de una manera brillante. Gracias a ambos y gracias también a Álvaro por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me han pedido que hablemos sobre educación, sobre desigualdad, y creo que es inevitable plantear esta temática en el contexto actual que estamos viviendo, pues por las razones que voy a tratar de platicar con ustedes a lo largo de los siguientes minutos. He preparado una presentación. Voy a tratar de colocarla aquí en pantalla. No sé cómo hacerlo. No sé si la están viendo. Porque... No, doctor, no la podemos ver. No sé si guste mandármela ya sea por WhatsApp o por correo y yo le ayudo a transmitirla. Ok. ¿Me puedes dar tu correo, por favor? Claro que sí. Se lo mando por el chat privado. Ándale. Para poder, bueno, la presentación solamente... dice que no se puede compartir. Bueno, no importa mucho. Voy a abordar la temática que me pidieron ustedes y bueno, pues la presentación solamente ilustraba un poco lo que quiero compartir. Como les decía, me ha parecido muy importante situar el tema
en el contexto de la pandemia que estamos viviendo desde hace pues ya 2 estaciones del año, desde la primavera de este 2020, y ya llegamos al otoño hace un par de días, y esto nos ha afectado ahora, me parece, por primera vez en la historia humana a nivel planetario. Y esto está teniendo repercusiones muy importantes en la manera en la que pues nos relacionamos, y el tema de la educación no ha sido una excepción. Como ustedes saben, el espacio escolar, el espacio áulico, como le dicen los expertos, el espacio del aula, y en general los espacios universitarios son áreas que por antonomasia son de intercambio social. Aquí nos encontramos profesores y alumnos en cantidades, sobre todo en las universidades públicas, en cantidades bastante considerables. Así que bueno, tuvimos que enfrentar una circunstancia bastante inusitada cuando en marzo de este 2020 se nos planteó la necesidad de abandonar las instalaciones universitarias. Tuvimos que sustituir el salón de clase por estas interfaces, estas plataformas que tuvimos que aprender a utilizar para poder llegar a nuestras y nuestros estudiantes y concluir ese semestre de primavera 2020 de manera virtual. Sin embargo, esto que se dice fácil tiene implicaciones muy importantes que tenemos que considerar. En primer lugar, porque cuando digo que tuvimos que aprender, lo digo en un sentido amplio, porque la gran mayoría de pues quienes estábamos habituados a transmitir conocimientos a través de los medios convencionales en el aula, somos lo que se conoce como analfabetas virtuales, ¿no? Es decir, utilizamos las redes sociales, sobre todo las personas más jóvenes, pero para fines recreativos. Los que tenemos más edad, los usamos para comunicarnos, pero no lo habíamos tenido que utilizar para realizar una actividad cotidiana como es la transmisión de conocimientos, lo cual implicó, bueno, que al tiempo que llevábamos adelante las clases, teníamos que ir aprendiendo a utilizar estas nuevas plataformas y a tratar de adecuarlas a las circunstancias que esto implica. Sin embargo, todo esto ocurre en un contexto de desigualdad que ya antes de la pandemia estaba presente, pero que de alguna manera la estructura de las universidades, que son espacios de socialización, como he dicho, en los que se cruzan pues jóvenes y personas adultas de distintas clases sociales, al vernos arrojados al plano virtual, estas desigualdades que comento se hicieron notablemente más relevantes. Pudimos ver desde entonces cómo los estudiantes de las universidades privadas, por ejemplo, tuvieron menos dificultades en la medida en la que sus instituciones estaban mejor preparadas para poder desplazar la educación al plano virtual. Muchas de las universidades privadas contaban ya con plataformas, que estas plataformas tienen un costo, como ustedes saben, y no solamente de teleconferencias, sino plataformas que les permitían gestionar cursos que ya en muchos casos estaban llevándose a cabo, sobre todo en el plano de la educación continua y también en el plano de la educación a distancia. Pero para las universidades públicas y en general para la escuela pública,
Esto significó un problema bastante más serio, que sin embargo las diversas instituciones de educación superior del país pudieron ir resolviendo poco a poco en la medida en la que se hicieron inversiones de emergencia para incrementar los anchos de banda, para tener posibilidad de acceder a estas plataformas, para generar, digamos, cursos rápidos para que las y los profesores pudieran aprender a utilizarlas. Pero quizá la diferencia fundamental empezó a verse en las y los estudiantes. Porque aquí es donde quizá la diferencia entre quienes estudian en universidades privadas y quienes lo hacen en universidades públicas se hizo más notoria. Como pueden ustedes imaginarse, las y los estudiantes de las universidades privadas que se quedaron en casa, naturalmente, tienen toda una infraestructura también en la propia casa que les ha permitido atender los cursos sin mayores problemas, ¿no? Digamos, al provenir de un entorno socioeconómico mucho más favorable, pues es un hecho que en las casas de estas y estos jóvenes existía ya de antemano, aunque como bien hemos dicho, quizá un poco más para el entretenimiento, una infraestructura que les permitía tener internet de buena calidad y bueno, pues las 24 horas del día. Y por otro lado, también es un hecho que en muchas de estas universidades privadas ya desde hace tiempo se ha pedido a las y los alumnos que utilicen sus propios dispositivos electrónicos. No es difícil entender que todos tienen una laptop, todos tienen una tableta o teléfonos inteligentes de última generación que han facilitado notablemente este trabajo. Hay que decir también que las condiciones mismas de habitación de las y los jóvenes económicamente más favorecidos pues les han permitido tener espacios privados, espacios donde pueden desempeñarse mientras atienden las clases o realizan sus trabajos, sin, digamos, las molestias que puede generar un espacio más reducido y que hay que compartir con diversas personas. Esas ventajas que se pueden notar en las y los jóvenes económicamente más favorecidos son exactamente las desventajas que vemos en quienes estudian en las universidades públicas. Al contrario de lo que hemos venido comentando, por ejemplo, las y los jóvenes de las universidades públicas tienen muchas más dificultades para poder acceder a dispositivos electrónicos. Es difícil que se cuente con una computadora, por ejemplo, con una tableta para uso personal. Cuando se tienen en casa, pues dado que no se había presentado una situación como esta, pues se tiene una computadora quizá por domicilio, que es necesario compartir con los demás habitantes de la casa, incluidos los padres, quienes en muchos casos también han tenido que hacer trabajo desde casa. Las conexiones a internet son más inestables, no todo el mundo tiene internet en casa y más bien las condiciones de habitabilidad también han jugado un rol importante como obstáculos, digamos, para que estas y estos jóvenes puedan tener un acceso en buenas condiciones a sus cursos virtuales. La mayoría comparte hogares que no son grandes, donde difícilmente se puede tener una habitación, digamos, por persona. Estas habitaciones se comparten con otras personas y nos referimos no solamente a los dormitorios, sino también a la sala, el comedor
muchos de estos hogares tuvieron que habilitar el comedor, la cocina, la sala o las habitaciones de dormitorio para convertirlas en un aula virtual, ¿no? O en un estudio de trabajo. Si aunamos, digamos, estas circunstancias de los estudiantes a las ya comentadas en términos de la infraestructura universitaria pública, que en general, como he dicho, ha tenido un menor desarrollo tecnológico, no cuenta con los software especializados, tiene servidores insuficientes y, digamos, sufre de esto que hemos llamado analfabetismo digital en la gran mayoría de sus profesoras y profesores. Lo cierto es que el entorno se vuelve muy complicado, ¿no? No obstante eso, con un esfuerzo muy importante, tanto de los profesores como los alumnos, el semestre de primavera se concluyó y se logró finalmente que las y los jóvenes pudieran exitosamente pasar, digamos, a este semestre de otoño que estamos viviendo ahora. Sin embargo, la situación de la pandemia, que ya desde finales de mayo, principios de junio de este mismo año, sabíamos que iba a prolongarse, pues nos obligó a tener que hacer una revisión de las condiciones reales. Esto que he comentado, bueno, pues son supuestos, digamos, que se pueden entender precisamente como derivados de las circunstancias de desigualdad que ya habían estado presentes antes de la pandemia y que se hicieron manifiestos con ella. Pero de cara al semestre de otoño, todas las universidades del país pues nos vimos en la necesidad de hacer una revisión un poco más profunda sobre las condiciones en las que se desarrollaría el semestre de otoño. Y en el caso de nuestra universidad, aquí en el estado de Tlaxcala, la Universidad Estatal Autónoma de Tlaxcala, hicimos una investigación para ver cómo estaba afectando esta circunstancia a nuestra comunidad universitaria, ¿no? Esa investigación se publicó en un libro que se puede conseguir en la red, que se denominó La comunidad universitaria ante el confinamiento social por COVID-19, y arrojó algunos resultados muy interesantes. Por ejemplo, miren, en cuanto al profesorado, nos dimos cuenta que la mitad de nuestros profesores y profesoras carecen de una computadora de uso personal, ¿no? Es decir, solo el 1 de cada 2 entre nuestras profesoras y profesores tiene acceso personal a una computadora. Cerca del 90% tiene internet en casa. Aquí esto aparece como una ventaja interesante, aunque esto significa que 2 de cada 10 no lo tienen. Perdón, 1 de cada 10, porque es un porcentaje cercano al 90, ¿no? 1 de cada 10 no tienen internet. Sin embargo, de estos que sí tienen internet, el 40% reportó problemas de conectividad. Todos hemos sufrido esta circunstancia, pero naturalmente eso se recrudece en aquellos casos en los que el acceso a la banda ancha es menor, ¿no? O el ancho de banda que se puede comprar es mucho menor. También un 80%, fíjense qué interesante, se declaró inhábil en el uso de plataformas. Ustedes saben que la población de profesoras y profesores universitarios con mucha frecuencia está por encima de los 45 años, a pesar de que hemos en general, las instituciones de educación superior han hecho un esfuerzo para ir renovando la plantilla de profesores. Lo cierto es que, la mayoría son personas adultas que, pues, padecen de esta
analfabetismo digital, y esto se convirtió en una situación de angustia terrible para el profesorado a la hora de tener que lidiar con las plataformas virtuales. También se verificó que la tercera parte de nuestras profesoras y profesores tuvieron dificultades para contactar a sus estudiantes. No es nada sencillo, se tuvo que hacer toda una estrategia para, a través del correo electrónico, tratar de contactarlos, y bueno, pues obviamente quienes pudieron recibir esos correos, en la medida de lo posible atendieron los cursos, pero hubo quienes, por estas mismas razones que estoy comentando, no lograron hacerlo, ¿no? Y un muy amplio 70% de nuestro profesorado tuvo que modificar los contenidos originales de sus programas de estudio, sus tiempos y sus evaluaciones para lograr concluir el semestre con éxito. En cuanto a los estudiantes, encontramos circunstancias similares, aunque un poco más graves. Aquí el porcentaje de personas que tenían acceso a una computadora de manera exclusiva se redujo al 25%, ¿no? Es decir, 1 de cada 4 entre nuestros estudiantes tenía acceso a una computadora para su uso personal. Pero nos dimos cuenta que casi el 90% accede a las redes sociales y en general al mundo virtual a través del teléfono celular, ¿no? Desafortunadamente, de estos que tienen acceso al teléfono celular, casi la mitad tiene problemas de conectividad, como es natural. Los paquetes que se venden de manera comercial, pues tienen un limitado tiempo aire, y después de eso, pues hay que comprar más tiempo aire, ¿no? Se convirtió en una frase popular entre las y los estudiantes, no tengo datos, porque efectivamente los planes con los que cuentan son bastante limitados, los más amplios son mucho más caros, y por otro lado, la compra extra de tiempo aire pues resulta naturalmente onerosa, ¿no? Aunque la mayoría son diestros en el uso del teléfono móvil y también, por supuesto, de las redes sociales, no lo son en el uso de plataformas de enseñanza. Hemos aprendido con ellos a lo largo de estos meses también a utilizar estas plataformas. Y aquí un 50%, es decir, la mitad de nuestros estudiantes reportó diversas dificultades para contactar a sus profesoras y profesores. Como ven, entonces, la verdad es que el semestre primavera 2020, pues se concluyó a partir de un esfuerzo que significó tener que enfrentar todas estas problemáticas que estoy ahora comentando. Un dato muy interesante que el estudio reveló es que quizás de manera más relevante que los temas, digamos, de naturaleza técnica, tiene que ver más bien con lo que esa fase de confinamiento que vivimos y que ahora poquito a poquito empieza a abrirse, produjo en los hogares en términos de la salud mental de las y los estudiantes y sus familias, ¿no? Las condiciones de hacinamiento, las condiciones de desempleo en la que desafortunadamente cayeron muchos hogares aquí en el estado, pero me parece que es a nivel nacional. La violencia que se generó debida pues a la convivencia forzada que se tuvo. Sabemos que ha habido un problema de violencia de género muy importante durante el confinamiento. También este efecto que se produjo en pues la multiplicación de deberes, ¿no?, dentro de la casa, porque bueno, pues había que hacerse cargo de los quehaceres que cotidianamente se requieren en casa, una casa que está habitada todo el día y que requiere, por supuesto, más
más trabajo de casa, ¿no? De limpieza, etcétera, etcétera. Cumplir con los trabajos escolares y cumplir también en muchos casos con trabajos relacionados con la necesidad de llevar dinero a casa, ¿no? Todo eso en un contexto de ansiedad y de depresión muy, muy importante, que nos llevaron a pensar que en ciertos momentos esa condición de encierro se convirtió a los hogares de muchas y muchos universitarios en ambientes hostiles, ¿no? En ambientes que, a diferencia de aquellos casos en donde se tienen, por ejemplo, hogares con más habitaciones, bueno, pues si de pronto se tensan las cosas, uno puede ir y encerrarse en su habitación o encerrarse en su estudio y tener un momento de calma. En hogares en donde esto no es posible porque son pocas las habitaciones, porque son espacios, digamos, pequeños, la circunstancia de ansiedad, de depresión, de violencia, se convirtió en un ambiente hostil para la educación. Intentamos interpretar un poco estos resultados a la luz de lo que pensamos pueden haber sido las causas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó y por qué llegamos a donde llegamos en estas circunstancias? En realidad no hay mucho que pensar, porque, como es bien sabido, el estado en el que se encuentra la educación superior en nuestro país, tanto la pública como la privada, ha sido el resultado de una serie de reformas que se han venido dando desde los años 90 y hasta la última reforma que ha intentado revertir estos efectos, pero digamos que son 30 años de reformas a la educación en general. Yo me estoy refiriendo a la educación superior, aunque esta reflexión se puede ampliar también a la educación en general, dentro o en el contexto de lo que se ha llamado el modelo neoliberal, ¿no? El modelo de Estado neoliberal, que no voy a entrar en detalle ahora aquí, pero que se caracterizó por una serie de privatizaciones y de desplazamientos, digamos, de las obligaciones que el estado de bienestar, el estado previo, había asumido, y su desplazamiento, como decía, al ámbito privado. Y entre esas obligaciones, así como la salud, está también la educación. Lo que vimos con estas reformas en el periodo neoliberal es cómo se empujó la idea de la educación como un negocio, ¿no? Un negocio a manos de las universidades privadas, fundamentalmente. No quiere decir esto que todas las universidades privadas se hayan centrado específicamente en la necesidad de ganar dinero, pero sí quiere decir dos cosas importantes. Primero, que el objetivo de una universidad privada es precisamente ganar dinero, ¿no? Además de ofrecer educación, pero el objetivo central es que funcione como negocio. Y el segundo efecto importante es que en esa lógica, pues surgieron una gran cantidad de instituciones de educación superior cuyos niveles de calidad, digamos, no fueron controlados, ¿no? Y que se convirtieron, es así, de manera muy clara, en espacios, pues, de negocio, ¿no? El nivel educativo de todas esas universidades es altamente cuestionable y es proporcional, digamos, al costo que cobran, ¿no? Esto se incardinó en una lógica que es parte de los efectos de este modelo neoliberal, que terminó haciendo de la educación, como de la salud y en general de la seguridad social, una mercancía,
¿no? Una mercancía que no está exenta de todo el modelo, digamos, de calidades que impera en la lógica del mercado. Es decir, se abrió el espectro educativo generando universidades de muy elevada calidad, pero también de muy alto precio, y otras universidades que en el lenguaje popular se identifican como universidades patito, ¿no? Que, pues sí, ofrecen carreras a muy bajo precio, pero también con una calidad que puede ser discutible. En esa lógica, la universidad pública, fíjense qué importante, entró como parte de la oferta educativa y se convirtió pues en un espacio al que eventualmente buscan acceder quienes no pueden pagar o quienes no quieren pagar las altas tasas que se cobran en las universidades privadas de gran nivel, ¿no? Pero este proceso que impulsó a la educación privada también tuvo un efecto o varios efectos importantes en la educación pública. Por ejemplo, el traslado de los costos que se asumían antes, digamos, por la vía del presupuesto ordinario que la Federación y los estados otorgan a la educación, el traslado de esos costos a las y los estudiantes, ¿no? A quienes ya desde hace 30 años se les cobran matrículas, a pesar de que seamos universidades públicas, se cobran matrículas, se cobran servicios, se cobran una serie de tasas que, pues lo que han implicado, este es otro efecto privatizador, ¿no? Se privatiza en el sentido de que se traslada el costo a las personas privadas, en este caso a las y los estudiantes y sus familias, que son quienes tienen que asumir estos costos. Y eso se fue acompañando de la paulatina reducción de los presupuestos de la universidad pública, ¿no? Si por una parte se trasladan los costos, por otra parte se van bajando los presupuestos a la universidad pública. Muchas y muchos de nosotros conocemos bien cuál fue la lógica que operó durante todos estos años, por ejemplo, no la de un incremento sistemático y suficiente de los salarios de las y los profesores universitarios, sino su atención a través de sistemas de becas atados a la productividad, como es el caso del Sistema Nacional de Investigadores o de los programas de apoyo a la docencia, que han tenido diversos nombres a lo largo de todos estos años. Eso produjo efectos muy importantes en términos de, por una parte, la destrucción, digamos, de las comunidades de investigación universitaria, el impulso a las carreras individuales, el fomento al trabajo individual de las y los investigadores con el consiguiente detrimento del trabajo, digamos, de equipo, y la instalación, vamos a decirlo claramente, de una élite universitaria, de una élite de profesores universitarios que son quienes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y tienen todas estas ventajas que uno diría, bueno, están asociadas a la producción. Es cierto, se premia el trabajo académico, pero esto tuvo efectos importantes, por ejemplo, en la disociación de las actividades de investigación y de docencia. A los jóvenes universitarios, ahora esto ha ido cambiando poco a poco, pero digamos, voy a caricaturizar para hacerlo más gráfico, pero a los jóvenes en las aulas les dan clases profesores que no tienen estas calidades, que solo son profesores, y los investigadores se dedican a cultivar sus líneas de investigación desvinculados de la docencia. Todo esto, podríamos hablar muchísimo de los efectos que el modelo neoliberal tuvo en la educación superior, pero bueno, no nos daría ni siquiera una semana entera para poderlo hacer, pero creo que lo interesante es ver cómo se instaló
en el ámbito universitario una lógica de mercado, ¿no? Que junto a la idea de brindar educación se llenó de actividades de control como ocurre en las empresas, evaluaciones, mediciones de calidad, acreditaciones, rankings. Entramos en una dinámica de competencia, ¿no? Para ver quién tenía el mayor número de SNIs, quién tiene el mayor número de premios, en fin, a partir de una serie de indicadores que desafortunadamente en un contexto de precariedad, como el que estoy describiendo, o de precarización, porque esa precariedad no existía, sino que se fue dando como un proceso, hace que la competencia sea desleal entre quienes tienen más presupuestos, las universidades privadas, por ejemplo, y quienes tienen menos presupuestos. Y eso condujo también a la simulación y a la corrupción, ¿no? Desafortunadamente, estos procesos de evaluación de calidad se convirtieron en circunstancias en las que para garantizar las acreditaciones pues se recurría a todo tipo de argucias que con mucha frecuencia rayaban en lo ilegal, ¿no? O en la plena corrupción. Bueno, todo esto va minando entonces el potencial, digamos, educativo, de manera tal que en lugar, fíjense, el tema de la conferencia es cómo se vincula la educación con el abatimiento de las desigualdades. Bueno, este modelo que estoy describiendo hizo de la educación un reproductor de la desigualdad, ¿no? Además de las desigualdades estructurales de las que hablamos ya hace un rato, este modelo aplicado a la educación superior universitaria se volvió un reproductor de la desigualdad. ¿En qué sentido? Bueno, por una parte, porque impulsó un modelo al que se denominó de competencias, que tiene dos sentidos posibles, ¿no? Digamos, el técnico, que lo que implicó fue que se pusiera atención de manera particular a que las personas aprendieran a hacer cosas, no tanto a reflexionar, ¿no? Sino a tener competencias para poder hacer cosas. Un ingeniero se formaba entonces, o se ha formado a lo largo de estos 30 años, como experto para hacer cosas relacionadas con su actividad. Un abogado en resolver casos, un médico en resolver problemáticas de salud. Y poco a poco, tanto en estas carreras que son más técnicas como en las humanidades en general, las posibilidades de reflexión se fueron limitando, ¿no? De manera, voy a decirlo de esta forma, la universidad se convirtió en un centro de capacitación, no en un centro de formación intelectual, sino en un centro de capacitación. Eso también se relaciona con el perfil del profesorado que está pensado precisamente para eso, ¿no? Ese es el sentido técnico, pero el otro sentido, digamos, más abierto de la idea de competencias es que pusimos a los alumnos a competir, a los estudiantes a competir entre sí, de modo que quien más competencias adquiere se vuelve, digamos, más deseable para los empleadores. La universidad entró en una dinámica, para mi gusto, bastante criticable, en la que se intentaba dar gusto a los empleadores. Se generaron diversos programas en los que se convidaba, digamos, se invitaba a los empleadores a intervenir en los planes de estudio, de manera que, por ejemplo, si yo soy el dueño de una fábrica y necesito un tipo de ingenieros, la universidad me invitaba, yo decía, yo quiero que sepan hacer esto y esto. Claro, se súper especializaban los jóvenes. En muchos casos, eso los empujaba a irse a otros países. Pero el efecto final que eso tiene es que
la universidad se convirtió en un espacio generador de mercancías, ¿no? Es decir, las y los estudiantes se volvieron productos que podríamos imaginariamente plantear en un gran supermercado laboral, ¿no? Donde los empleadores, las empresas sobre todo, pues van y eligen, ¿no? Evidentemente es más redituable un estudiante que proviene de una universidad que tiene gran prestigio y que además se vinculó con la empresa de manera temprana, que uno de una universidad en donde pues estas competencias son de menor calidad y por lo tanto la competencia frente a otros estudiantes implica desventajas, ¿no? Para decirlo metafóricamente, la zona delicatessen de ese gran supermercado laboral la tienen los egresados de las universidades privadas de alta gama, de alto costo. Las de las universidades públicas y de las privadas menos prestigiosas están, digamos, en el anaquel de los productos necesarios. Siempre se van a necesitar médicos, odontólogos, ingenieros, etcétera. Y en la canasta de ofertas, pues quedan ahí los que no tuvieron tanta suerte y han venido egresando de universidades con menos prestigio, ¿no? Esto se corresponde con una configuración social que, en mi opinión, y de acuerdo con los trabajos que he venido desarrollando en mi línea de investigación, se puede concluir en una nueva configuración social que, más allá de las viejas clases sociales, ahora nos clasifica en privilegiados, necesarios y descartables, ¿no? Y la universidad, junto con otras instancias, pero la universidad de manera particular, ha tenido un papel importante en esta clasificación, en esta generación de personas que o bien van a permanecer en el ámbito de los privilegiados o lo harán en el de los necesarios y paulatinamente, desafortunadamente, en muchos casos, estarán en el plano de los descartables. Ahí, en ese plano de los descartables, es donde podemos ver a los abogados que, pues, finalmente se ganan la vida en el Uber, ¿no? O en un taxi, a los egresados de las distintas carreras que tienen que desempeñarse en actividades y empleos residuales, subempleos, y en otros casos que están francamente en el desempleo, no obstante haber concluido una carrera universitaria. Los que tienen un poco más de suerte, quizá podrían aspirar en algún momento a entrar a esa zona de privilegio, pero por lo pronto, digamos, se mantienen en esta calidad de útiles, lo que les permite pues llegar, digamos, a puestos importantes, a puestos directivos, a trabajar en el extranjero inclusive, y a mantenerse en esa línea, digamos, de supervivencia, que va a ser importante mientras puedan reportar una utilidad a las clases privilegiadas. El resultado, digamos, o este resultado lo es de ese proceso de precarización que he venido comentando, ¿no? Bueno, a esta circunstancia, ya con esto voy a ir cerrando, a esta circunstancia hay que añadir que durante la pandemia y todavía lo que nos falta de ella y hacia adelante, las cosas van a radicalizarse. Esa es mi opinión. No soy optimista respecto a lo que puede pasar, a menos que generemos un cambio pues como el que voy a comentar para finalizar, ¿no? Y creo que la circunstancia se va a radicalizar porque hoy nos vimos obligados a entrar en esta dinámica de virtualización de la educación que pues nos va a meter en una competencia brutal con otras instancias educativas que están mejor pertrechadas y que tienen poblaciones estudiantiles también
digamos, más privilegiadas, ¿no? Estamos hoy generando una cantidad importantísima de datos para las empresas globales, las de Internet, Google, Facebook, la utilización de todas estas plataformas que hoy se han convertido en una necesidad, están generando una gran información acerca de nosotros en las redes, que desafortunadamente se va insertando en la dinámica del mercado global y que va, digamos, afianzando las grandes fortunas de las empresas globales que se benefician de la transmisión virtual de datos. Esto ya lo estamos viendo en muchos ámbitos. El mercado de compras virtuales se ha disparado notablemente en el mundo. Estamos viendo cómo las desigualdades se están agudizando, ¿no? Este periodo de pandemia desafortunadamente ha cobrado entre las víctimas, en su mayoría, a personas que pertenecen a esto que entonces podríamos llamar el precariado, ¿no? Las personas, digamos, menos favorecidas de todo el modelo, ya sea porque son quienes se han tenido que exponer a salir a trabajar en estas condiciones, o bien porque son quienes fueron víctimas de también la precarización del sistema de salud y que hoy tienen obesidad, hipertensión o alguna otra de estas comorbilidades que resultan mortales frente al COVID. Nosotros aquí hicimos una reflexión en ese sentido y bueno, hemos emprendido, digamos, un proceso que esperemos pues nos lleve a ir modificando estas tendencias que he platicado hasta ahora, ¿no? Por una parte, pensamos que es muy importante que Internet se democratice, ¿no? Que se generen condiciones para que el software convencional dé paso a otras ofertas de software libre, ajenas, digamos, al modelo de negocio que hoy tiene Google, Facebook, Twitter y otras redes sociales, ¿no? Y eso debería acompañarse, en opinión de los colegas que hemos reflexionado sobre estas cosas acá en la universidad, de un derecho humano al Internet, ¿no? Es decir, no en esta lógica de tratar de que todo sea un derecho humano, pero las circunstancias actuales sí plantean la necesidad de que el acceso a Internet sea lo más amplio posible y lo menos costoso posible. Eventualmente, la idea de convertirlo en un derecho fundamental tiene que ver con su gratuidad, ¿no? Con que debería de ser un acceso gratuito para permitir, entonces, abatir las desigualdades que en este momento se presentan por los distintos precios que hay que pagar para tener un mejor Internet y tener mejor acceso, entonces, a beneficios como el de la educación. El segundo punto es lo que se ha llamado el uso crítico de la tecnología. La tecnología en sí misma no es ni buena ni mala. El problema radica en el modelo de negocio que se genera detrás de ella. Y esta idea del uso crítico de la tecnología implica que podemos utilizar la tecnología para el beneficio público, ¿no? Es decir, por ejemplo, a través de la tecnología podemos llegar a más población más lejos. Una universidad como esta, que tiene una matrícula de 16,000 alumnos, digamos en el formato convencional presencial, con el esfuerzo que hemos hecho en estos meses para crear cursos virtuales, estaríamos en posibilidades el semestre siguiente de duplicar nuestra matrícula, ¿no? Es decir, de tener, si las condiciones ya son las convenientes, a los 16,000 alumnos sentados en las aulas y a otros 16,000 atendiendo cursos virtuales que ya en este momento se han estado preparando. Con eso, probablemente, o por lo menos podríamos duplicar nuestra matrícula y generar condiciones de acceso mucho más igualitarias. Igualmente, necesitamos fomentar ecosistemas virtuales que sean incluyentes, ¿no? La computadora, pues, es una ventaja para todas las personas que tienen el privilegio de la vista,
pero las personas ciegas y débiles visuales necesitan equipos especiales que existen en el mercado, pero que no, pues, digamos, no son de fácil acceso. También pensamos que es importante humanizar las relaciones virtuales. Afortunadamente, este periodo de confinamiento va a pasar y volveremos a tener relaciones sociales presenciales, pero pues las predicciones que se hacen no son tan halagüeñas y probablemente tengamos que volvernos a encerrar debido a otras pandemias en el futuro. De ahí que necesitamos que la relación que mantenemos a través de las computadoras no sea solamente a partir de los bits que nos representan hoy en las pantallas, sino buscar estos mecanismos para hacer más humanos las interfaces que hoy tenemos. Y eso se acompaña, entonces, de la necesidad de ir pensando en la educación desde una perspectiva, digamos, humanista, lo que significa desde una perspectiva de derechos humanos, incluyente, respetuosa de las diferencias de género, respetuosa del medio ambiente, que revierta esta lógica de competencias y la vaya sustituyendo por una de colaboración. De modo tal que las universidades, digamos, puedan desempeñar este papel crítico que ha supuesto en otros momentos, que es este ámbito universitario en el que se forma una clase media crítica, una clase media solidaria, una clase media, digamos, que es capaz de vivir bien sin pasar por encima de las y los demás. Con esto yo concluiría mi participación de esta mañana, agradeciendo nuevamente la atención que pues hayan prestado a esta charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Realmente es un panorama muy grande, bastante bien abordado, diría yo, que por desgracia nos tomó de sorpresa para todas las cuestiones, y como no teníamos un tiempo determinado para decir hasta aquí se va a terminar, no sabíamos cuándo se va a terminar, si va a seguir en el siguiente periodo escolar o lo que sea. Y muchas veces no pensamos que a los que nos dedicamos en algún momento a la docencia, que nuestras clases presenciales no se pueden pasar directamente a una clase virtual, porque la gente también se cansa al estar viendo una pantalla, y debe de adaptarse incluso para que el alumno tome notas, porque está acostumbrado, ni modo que esté tomando fotografías con el mismo teléfono, etcétera. Cuesta mucho más trabajo. Y además de que lo que bien nos comentaste, hay que modificar todo el contenido y el tiempo y las evaluaciones que tienen que hacer. Por lo tanto, si estamos haciendo lo mismo, se entiende la reproducción de la desigualdad, ¿no?, que estábamos presentando y que se acrecenta precisamente por todos aquellos factores sociales que comentaste, que eran sobre los cuestiones de la infraestructura educativa que tenemos que tener en casa. Simplemente el que tengamos en casa un lugar especial no significa que no va a dejar de pasar el de la luz, el de las tortillas, etcétera, y que nos va a causar una distracción. Y esa distracción probablemente al maestro le moleste que yo me esté volteando a ver qué es lo que está pasando. Pero puede sonar el teléfono, los que tengan hijos tienen que estarlos cuidando, etcétera. Y entonces no es exactamente lo mismo. No, nuestras casas no están hechas para tener un salón de clases o tener una oficina virtual simplemente. Y el que dediquemos un tiempo exclusivo para la educación, también mi mamá me va a decir, oye, lávate los trastes, vete por las tortillas, etcétera. Y eso me va a causar que no tenga yo el tiempo que esté ahí, porque la mamá también está ocupada con otros niños o con otras cuestiones normales de su cuestión. Esto realmente nos invita a una reflexión muy grande, y yo agradezco que nos hayas dado este panorama tan importante. Y la parte que a mí me duele o me molesta mucho es que hay una parte de
la humanista, que a veces la dejamos de fuera, y es que no estamos enseñando la parte de derechos humanos en todas las clases, en todas las materias, debe de tener un enfoque humanista que probablemente a través de este medio pudiera llevarse a cabo. Muchas gracias, Amanda. ¿Algún comentario? Sí, muchas gracias. Yo, bueno, agradezco la presencia del doctor Plasencia, es un excelente docente, ¿no? Rescato justo la parte que bien nos muestran de cómo la pandemia vino a visibilizar problemas añejos, ¿no? Estas carencias ya per se, ¿no? Dadas, pero además agudizó o creó quizá nuevas carencias o precariedades a la luz de justo la infraestructura tecnológica, digital, ¿no? Y cómo hoy en día tenemos un panorama, pues, un poco desolador, ¿no? Pero tenemos que trabajar en ello, porque al final del día, efectivamente, ¿cómo hacemos para democratizar la educación? Que, si mal no recuerdo de sus orígenes, eso tendría que ser, ¿no? La educación tendría que ser tendiente a democratizar, a reducir desigualdades, pero más bien lo que vemos en nuestros días es que las está generando. Entonces tiene un efecto, pues no sé, controversial a lo que en sus orígenes, ¿no? O en sus propósitos, o incluso a lo largo del desarrollo de cómo debemos educar, ¿no? ¿Por qué el Estado debe ser rector de la educación, ¿no? Por lo menos a cierto nivel básico. Vemos que en realidad, pues se ha visto la educación ya como una mercancía, ¿no? Y al hacer esto vemos, por supuesto, a los educados, ¿no? A los educandos como productos, ¿no? Y al final del día también la profesión del docente pues se va desvirtuando, estamos ya enseñando quizá contenidos, pero dado pues esta revolución tecnológica, lo que debemos enseñar son habilidades, ¿no? Desde mi punto de vista, claro que los contenidos son importantes, la historia es importante, pero tenemos que aprenderles a estar preparados, más bien aprender y enseñar a estar preparados para nuevas cosas que no están hoy en día, ¿no? Por ejemplo, nuevas tecnologías que no sabemos usar, pero lo importante es justamente ser analítico, crítico, ¿no? Tener una visión solidaria, humanista y apostar por saber utilizar, digo, porque bien decía el doctor, ¿no? Mucha gente tiene un dispositivo, un smartphone, ¿no? Un dispositivo electrónico, smartphone, pero le preguntas cómo hacer algo y dice, no sé, ¿no? Sabe buscar juegos, ¿no? Sabe buscar música, pero no sabe buscar las respuestas a sus preguntas. Eso a mí me parece impresionante, por eso insistiría en apostarle, ¿no? A darle de nuevo esa esencia a la educación, ¿no? Principalmente a la educación pública, y hacer pues un pacto social, vamos, ¿no? Entre la educación pública y la privada, donde el Estado como rector, ¿no? Tendría que apoyarnos, ¿no? Y también pues bueno, hacer un llamado pues al sector académico y de la sociedad civil, pues abonar en que, no sé cómo encauzar, vamos a llamarle así, ¿no? A esta educación pues democrática, ¿no? Social, humanista, solidaria, donde efectivamente es que si no viene de parte de la sociedad y el sector académico, yo creo que difícilmente podemos resistir los embates de la globalización, ¿no? Porque al final del día es así. Y un punto también que rescato mucho, que pues el Internet como derecho humano, ¿no? Pero para efectos, porque es una herramienta, un instrumento, donde hay pluralidad de contenidos educativos, ¿no? Laborales, incluso pues culturales. Entonces, efectivamente, tendríamos que apostar por darle ese sentido instrumental, ¿no? Como pues un derecho llave, como hay otros muchos, donde justamente lo que se pretende es acceder a su vez a otros derechos, ¿no? Y no quedar pues al margen, ¿no? Discriminados, sesgados, por no tener una infraestructura tecnológica que, bueno, creo que a pesar de todo ello, pues sí se han hecho algún tipo de proyectos, políticas de tener pues redes abiertas. Sin embargo, pues bueno, no tenemos de antaño, ¿no? Una gran carencia en infraestructura, ¿no? Hay mucho que hacer y yo por eso agradezco mucho su presencia, su gran charla, la plática, y me parece que tenemos preguntas del público. Yo me apena un poco, pero tengo que dejar la transmisión. Me extendí más de lo que quería al principio. De todas maneras, lo que ofrezco con mucho gusto es que si me hacen llegar las preguntas y un correo electrónico, con muchísimo gusto yo respondo. Perdón, pero tengo otra actividad
y ya no me puedo quedar. Pero bueno, pues ha sido un gusto. Los comentarios que ustedes han hecho los comparto plenamente. Y bueno, quedo a la orden de quienes quieran hacerme llegar preguntas. Con muchísimo gusto, ustedes tienen ya mi correo electrónico en mi WhatsApp y mi Twitter para que hagamos un uso crítico de esas herramientas también. Muchas gracias. Un honor. Muy amable, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Hasta luego, Y un a todos abrazo. los que nos están, muy amables. Hasta luego. Hola. Hola. ¿Ya salimos del aire? Ya. Ah,